La entrevista contextual. Los sábados cada 15 días, un invitado experto hispanohablante en terapias psicológicas de tercera generación. Terapia dialéctica comportamental y su aplicación en la vida cotidiana de consultantes y terapeutas. Ese es nuestro tema del día de hoy en la entrevista contextual, el programa que trae a expertos en terapias psicológicas de tercera generación y que nos invita a conocer la psicología basada en la evidencia. Cada 15 días tenemos a un invitado con un tema diferente que nos lleva a conocer un poco más sobre las terapias de tercera generación. Saludamos a todos los países de habla hispana que se conectan con nosotros y que posteriormente pues ven nuestras entrevistas. El día de hoy vamos a tener a una experta invitada de Costa Rica, Mónica Milgram, quien estará con nosotros acompañándonos en este tema tan interesante como la terapia dialéctica comportamental y en la vida cotidiana de consultantes y terapeutas. Vamos a intentar hacer conexión con Mónica para que esté con nosotros y podamos iniciar. Entonces, ya está con nosotros. Hola Mónica, buenos días. Hola, buenos días. Perfecto, buenos días. Buenos días. ¿Cómo Bueno, estás? muy bien, muchas gracias. Para todos vamos a dar a conocer cuál es el perfil de nuestra invitada del día de hoy. Ella es experta costarricense, Mónica Milgram, es magíster en psicología clínica por la Universidad Iberoamérica con diversos entrenamientos y certificaciones en terapia racional emotiva por el Instituto Albert Ellis, terapia dialéctica conductual, activación conductual para la depresión, terapia de esquemas, EMDR, terapia de aceptación y compromiso y terapia focalizada para las emociones con parejas. Cuenta con más de 22 años de experiencia en la atención en psicoterapia, en práctica privada, docente universitaria por varios años y desde hace más de 5 años es miembro del equipo DBT San José en terapia individual como facilitadora de grupos de habilidades DBT. Es importante resaltar que lidera el primer equipo en ofrecer grupos de habilidades en Costa Rica en el ámbito privado con su equipo de trabajo para adultos y adolescentes con diagnósticos tan complejos como el trastorno límite de la personalidad, trastorno de personalidad mixto, depresión mayor, adicciones, trastornos alimenticios, trastorno del espectro autista, entre otros. Mónica es miembro fundadora del Instituto Costarricense de Trastornos de Personalidad y presidente de la Asociación Costarricense de Psicoterapia, entre otras ocupaciones. Y pues queremos agradecerte. La Red de Habla Hispana de Psicólogos Contextuales te da la bienvenida y agradece que puedas haber aceptado la invitación de estar con nosotros el día de hoy. Bienvenida, Mónica. No, gracias a ustedes por la invitación. Más bien es un honor estar hoy aquí. Con la calidad de invitados que han tenido, más bien me siento honrada. Muchas gracias. Bueno, para nosotros es muy importante que todos los países de habla hispana estén con nosotros y podamos visibilizar a todos los profesionales que están liderando grandes proyectos desde las terapias contextuales, como lo has venido realizando tú, como esto de poder ofrecer el grupo de habilidades y ser ese primer equipo de habilidades en Costa Rica. Es muy valioso, ya que pues gracias a esto que tú vienes liderando, pues puedes ofrecer tratamientos eficaces que para pues estas personas con tanta complejidad como lo es el TLP o como lo es el caso en adicciones, que es mi tema un poco y lo conozco a profundidad y sé lo complejo que es trabajar con este tipo de usuarios. Pero bueno, Mónica, ya estamos acá, agradecemos por tu tiempo y nada, nos gustaría iniciar conociendo de tu parte, pues a qué se le conoce como terapia dialéctico-conductual para aquellas personas que posiblemente hoy se conectan por casualidad y darles una pequeña descripción de qué es la DBT. Bueno, la DBT, terapia dialéctica conductual,
como su nombre lo dice, es una terapia conductual de tercera generación. Viene posterior a la terapia cognitivo-conductual, que tuvo mucho auge y aún tiene mucho auge. A partir de los 80 aún se utiliza muchísimo. Y este es como un escalón más, que lo que hace es que le añade a la parte conductual, bueno, y a la parte cognitiva, esta parte más humanista que tiene que ver con la aceptación de nuestros consultantes, con decirles, entendemos por qué te está pasando lo que te está pasando. Las terapias conductuales se enfocaban mucho, bueno, la primera generación solo en cambiar conductas, y las de segunda generación mucho en cambiar conductas y debatir pensamientos. Y bueno, Marsha Linehan, la creadora de la terapia DBT, se da cuenta que sus consultantes, que eran pacientes pues graves cuando ella inicia este estudio de DBT, se sentían invalidados, sentían que les estaban diciendo lo que usted piensa, lo que usted siente, no tiene razón de ser, usted tiene que pensar, usted tiene que sentir y usted tiene que actuar diferente. Entonces, es DBT la primera terapia que involucra o incluye esa parte de aceptación y de validación que hace que el consultante se sienta pues confortable, ¿verdad? Dentro de su terapia y entendido. Dialéctico, inclusive la palabra dialéctica quiere decir dos cosas que son verdaderas al mismo tiempo. Y de ahí la importancia de DBT, ¿verdad? Porque ¿qué son las dos cosas que son importantes al mismo tiempo dentro de esta terapia? Pues muchas, pero principalmente en su nombre, las dos cosas son aceptación y cambio. Yo te acepto como sos y entiendo por qué y de dónde viene, cómo sentís, pero aún así, si no haces el cambio y si no te esforzas por un cambio que sabemos que es difícil, pues no va a haber una diferencia en la vida que querés vivir, ¿verdad? Que es mucho de lo que se habla en DBT, de tener o sentir que tenemos esa vida que vale la pena ser vivida. Todas las vidas valen la pena ser vividas, pero lo más importante es sentir que la vida de uno vale la pena ser vivida. Y pues de ahí un poco arranca la parte dialéctica. Ok, bueno, toda esta pequeña descripción que tú haces, que bueno, me regresaba un poco a que al día de hoy todavía algunos colegas mm, caen en unas imprecisiones en las atenciones donde es como que te digo qué es lo que debes pensar o que lo que tú sientes no es lo que deberías sentir. Y cuando un poco Marsha Linehan, la creadora de la terapia, dice que los pacientes, cómo se manifestaban o sus emociones, a lo que ella le denomina desregulación emocional, posiblemente era lo único que podían tener, el único recurso que tenían en ese momento, intentar intentar decir que esto no era, inclusive el término que utilizan es el término no tienes un manejo adecuado de emociones, con el cual estoy en desacuerdo. Eso es invalidante para las personas, ¿sí? E incorporar todos esos elementos tan valiosos y poder llevar a que los consultantes encuentren esa vida valiosa, creo que ha sido totalmente significativo en este foco de atención de la DBT. No sé qué piensas al respecto. Totalmente, ¿verdad? Porque son consultantes que probablemente desde muy niños, por su parte biológica, eh, definitivamente la forma en que regulan sus emociones y las gestionan y las sienten es diferente. Entonces, al ser incomprendidos, probablemente desde su infancia, muchos con experiencias traumáticas y con invalidación traumática inclusive, llegan a donde terapeutas que igualmente le dicen, no, así no es, así no es como se siente, ¿y por qué sentís tanto? No, eso no debería de causarte tanta tristeza, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, lo que estamos haciendo es reproduciendo, o lo que se hacía anteriormente con DBT era, antes de DBT, perdón, era reproducir esa invalidación que los consultantes vivían en su vida diaria. Y eso es el cambio tan importante que vemos en este abordaje que pues a mí me cambia también la vida, ¿verdad? De cómo manejar mi trabajo y mi vida. Claro, excelente. Y eso es un poco lo que vamos a hablar el día de hoy. Bueno, este tema me parece extremadamente importante, interesante. Bueno, yo trabajo más a partir de AC. Bueno, he utilizado DBT porque tengo entrenamiento, pero cuando te escucho hablar y escucho también cómo te apasiona la DBT,
Creo que nos daría muchas horas para podernos integrar acá y poder hablar ampliamente de lo que es este tema tan importante. Pero bueno, cuéntanos algo. La DBT inicialmente fue creada para qué y el día de hoy está utilizado para qué tipo de problemas, porque ya vemos, por ejemplo, DBT para el tratamiento de la conducta alimentaria, para las adicciones. Cuéntanos un poco ese recorrido que existe, que se marca desde lo despatologizante. Sí, exacto, ¿verdad? Y de no poner diagnósticos. Definitivamente, DBT inicia como el tratamiento principal o con más evidencia científica para el trastorno límite de la personalidad. Sin embargo, dentro de este abordaje lo que se trata es, como vos decís, despatologizar el trastorno límite de la personalidad y verlo como un trastorno de desregulación. Ujú. Y a partir de finales de los 70 es que Marsha Linehan empieza a trabajar con este abordaje y a principios de los 80 es pues lo que ya empieza a meterle toda esta parte, digamos, más de aceptación. En el 87 ya es el primer estudio piloto y ya a partir de los 90, específicamente en el 93, es que se publica el primer libro sobre DBT para trastorno límite. Entonces, inicialmente es un modelo de terapia dirigido específicamente para terapia límite de la personalidad. Sin embargo, a partir de los 2000, de los años 2000, empiezan a haber otros protocolos que se empiezan a trabajar más específicamente para otros diagnósticos o otras sintomatologías. Entonces, hoy en día, pues se trabaja mucho la parte de estrés postraumático, porque además se habla que en el trastorno de desregulación, en las personas que tienen dificultades en su regulación emocional, tienen una alta probabilidad de haber padecido trauma. Inclusive se habla de que las personas con un diagnóstico de TLP, eh, aproximadamente solo un 30% no han sufrido trauma. Entonces, estamos hablando de que se nos estaba escapando una parte muy importante del abordaje que había que hacer y de por qué la parte de regulación estaba presente y era el trauma. Entonces, ahora se le está dando mucha importancia y hay protocolos específicos de DBT para trastorno de estrés postraumático y de DBT con terapia de exposición prolongada. También, bueno, como vos dijiste, ¿verdad? Toda la parte de trastornos alimenticios y está DBT Radically Open, que tiene que ver más bien, que es súper interesante, con los pacientes o los consultantes hiperregulados, ¿verdad? Que más bien son los que, en lugar de explotar para afuera, ¿verdad? Como vemos en nuestros consultantes con desregulación, todo es para adentro. Entonces son pacientes como muy inhibidos, muy aislados, que tienden a tener, igual que en la desregulación, muchísimas dificultades en la interacción social y en su efectividad en trabajos, etcétera, pero más bien por la parte de hiperregulación. Entonces, hay una gran cantidad de protocolos que están saliendo, cada vez hay más, hay estudios del 2024, ¿verdad? Recientes, sobre la eficacia de DBT y pues todos han sido positivos, inclusive en el año pasado se hace, pues a partir de la pandemia, ¿verdad? Todos nos vamos mucho a la parte virtual y en el año pasado se hace un estudio de la eficacia de DBT en ambientes virtuales versus presencial y se ve que tienen la misma efectividad. Entonces, es algo que no se ha parado de estudiar, que sigue investigándose y que sigue dando resultados. Ok. Bueno, Mónica, en mi caso, yo también soy docente universitario y cuando trato de hablar de DT con los estudiantes, noto en ellos que es complejo asimilar varias cosas. Una, por ejemplo, el término despatologizante cuando todo el tiempo nos hablan de patologías, de enfermedades, de trastornos. Y bueno, y es comprensible porque pues ellos aún todavía no están en un proceso de formación. Inclusive algunos profesionales, cuando tú hablas de esto, ellos a partir de ese desconocimiento les cuesta trabajo, esto les genera mucho ruido. Entonces ellos dicen, bueno, y entonces si el trastorno límite es un trastorno de personalidad, esto está relacionado con lo biológico, con el rasgo, el rasgo se mantiene, no hay cambio, o
estos otros trastornos que son complejos de atender. Entonces, ¿en qué se centra el foco de atención de la DBT? Y aquí me gustaría que nos pudieras ampliar esa información. ¿Cuál es el foco de atención DBT? Dejando a un lado tanto el diagnóstico, teniendo en cuenta el despatologizar y teniendo en cuenta esa premisa de la desregulación emocional. ¿En dónde es que pone el foco de atención el tratamiento? ¿Sí? ¿A dónde queremos llegar con este tipo de pacientes si es que acaso el trastorno persiste? ¿Sí? Nos gustaría que nos ampliaras esa información. Sí, porque en realidad por mucho tiempo ha sido un trastorno o la desregulación emocional, como vos decís, ha tenido una gran estigmatización social, inclusive desde la parte universitaria y terapeutas y profesional pues, de salud mental, incluyendo psiquiatras. Entonces, yo creo que ahí es importantísimo cómo la DBT sí produce un cambio, como dijimos anteriormente, cuando le decimos al consultante, entendemos de dónde te sentís, cómo te sentís, y la parte de las habilidades. Y bueno, ahí yo creo que el entrenamiento de habilidades, pues lo podemos conversar ahorita, pero yo creo que debería ser algo que estudiamos en el colegio, bueno, ahora hay DBT para niños inclusive, debería ser algo básico, pero sobre todo en los pacientes que tienen dificultades para gestionar sus emociones, el aprender cómo tolerar el malestar, por ejemplo, porque son personas que generalmente sienten más, son más hipersensibles, están más atentos a lo que está pasando y eso hace que sus emociones aparezcan más temprano o más rápido y sean más intensas. Entonces, el poder tolerar y darse cuenta de que, ok, puedo darme cuenta y sentir que estoy triste, tolerar esa tristeza y poderme quedar con eso, o tolerar ese enojo que tengo y poderme quedar con eso desde una observación presente, en el presente y consciente, sin juzgarme. Entonces, eso va a ayudarles mucho. La otra parte es la parte que yo creo que es vital, que nos habla de los supuestos de DBT, que es la parte de no juzgar y no juzgarnos como terapeutas, porque son terapias largas, porque a veces los avances no son como nosotros quisiéramos. Entonces, el poder no juzgar al consultante y saber que realmente está sufriendo y podérselo transmitir hace un cambio muy importante. Entonces, ¿qué involucra eso? Enseñarle al consultante a tolerar el malestar y todas las habilidades que le van a servir para tolerar el malestar, además de los cambios que tiene que hacer, ¿verdad? Ya a nivel conductual, pero a tolerar el malestar nosotros también, ¿verdad? A tolerar el malestar de cómo nuestros consultantes de repente no van avanzando como nosotros queremos o no van avanzando como el protocolo nos va diciendo y que hay sesiones que son fáciles y otras que son difíciles. Eh, Definitivamente, pues los que trabajamos con este tipo de consultantes, sabemos que desgraciadamente pues hay cosas que se nos salen de las manos, entonces la aceptación radical, inclusive pues para quien trabaja con pacientes crónicos y tan complicados, el poder tolerar el malestar y el poder vivir mindfully, una cosa tan difícil como el suicidio de un paciente, las habilidades de DBT se vuelven súper importantes. Y ni qué decirlo para los consultantes, como me decías, ¿verdad? El poder manejar las dificultades de efectividad interpersonal, saber de dónde vienen, saber por qué nunca me he llevado con mi mamá y por qué mi mamá no entiende, por qué yo me sentí así o por qué reaccioné o por qué grité y que mi papá llega y me dice que es que yo estoy manipulando todo el tiempo porque de repente tuve una autolesión y poder que el consultante entienda que esa autolesión no es, que yo lo estoy haciendo para recibir, por ejemplo, entre comillas, atención o porque quiero recibir algo, sino porque es una conducta que se ha instaurado a través del tiempo, donde fue reforzado, que por ejemplo, yo no sé, eh, que por ejemplo, cuando me he autolesionado, entonces todo el mundo se vuelca hacia mí, todo el mundo está encima mío, entonces pues es una conducta que ha sido reforzada positivamente y está ahí. Entonces, esas son las cosas en las que DBT debe de enfocarse y se enfoca y que en una primera instancia hacen que el consultante diga, ah, bueno, ya voy entendiendo por qué. No soy una persona mala, porque se sienten personas malas. Les han dicho
que son personas malas. Sus dificultades interpersonales, las amistades, ¿verdad? Van cambiando de amistades, van cambiando de grupos en sus relaciones de pareja. Muchos consultantes con trastornos de desregulación emocional llegan y me dicen, no, es que, Mónica, yo busco en internet sobre mi diagnóstico y lo que llega y me sale es, aléjese de una persona que tiene mi diagnóstico. ¿Cómo? Si tiene una pareja que tiene mi diagnóstico, corra, sálvese quien pueda, pero nunca me habla de mi sufrimiento. Entonces, cuando finalmente ellos caen en cuenta de, sí, mi sufrimiento es válido, mi sufrimiento está bien, no soy manipuladora, no soy mala, no estoy haciendo esto porque quiero obtener cosas o para que me den. Y además, no solo eso, sino que les estamos ofreciendo algo para que se sientan mejor, para que puedan tolerar ese montón de cosas que sienten tan diferentes, pues entonces ahí es a donde logramos muy despacio, ¿verdad? Por eso digo tolerar el malestar del terapeuta y tolerar el malestar del consultante, porque es muy despacio, pero vamos viendo poco a poco los cambios. Mira, Mónica, que tú dices algo muy importante, es que a nosotros en la academia, bueno, por lo menos a mí me pasó, no sé a ti, en la licenciatura no nos enseñan al cuidado del terapeuta, o sea, de eso no nos hablan nunca, o sea, todo el tiempo nos hablan, mira, el trastorno, estas son las características, hay que disminuir síntomas, que es algo que nos distingue o nos diferencia de la terapia cognitivo-conductual a nosotros como terapeutas contextuales, que inclusive eso que tú también decías de la tolerancia al malestar es tan valioso porque es que en una terapia ideal no es que el malestar desaparezca, sino que yo pueda vivir inclusive con ese malestar, yo pueda continuar con mis metas, pueda continuar con mi relación de pareja, pueda ver una vida significativa a pesar del dolor, del malestar, porque el sufrimiento es inherente al ser humano por X o por Y razón. Entonces, esto es valiosísimo en cuanto a los consultantes, estamos hoy con estos dos temas, pero también en nosotros ese cuidado que nunca nos dijeron que era necesario hacerlo, y más en la atención con consultantes que tienen una alta desregulación emocional o complicaciones multiproblemas, porque no solamente tienen un solo problema, sino tienen muchos. Y aquí hay otro aspecto importante también, el cual he sido abanderado y he querido debatir siempre, es que intentar decirle al paciente que lo que siente no es normal. Me parece que es un término también inclusive dañino. No, pues es que tú lo estás sintiendo por algo, esto cumple una función en ti. Esto es importantísimo. Exacto. Sí, yo creo que eso es bien, aparece por algo, no es que un día apareció y cumple como exactamente esas palabras, cumplen una función, son reforzados continuamente y vienen a suplir una necesidad que en algún momento el consultante tiene y se convierte en una conducta habitual. Entonces, eso hace un montón, no, la diferencia. Y bueno, en un mundo en el que vivimos hoy, a donde la tolerancia al malestar casi que es, ¿verdad?, inexistente de alguna manera, pues todos hemos aprendido a que malestar es malo y nos sedamos con algo, aunque sea scrolling en el celular, ¿verdad?, un ratito, hasta estar aburrido. A mí me impresiona cómo uno está, por ejemplo, en un restaurante y lo he notado, y uno está con alguien almorzando o tomándose un café y esa persona pues va al baño un momentito y ya de una vez uno ve que uno mismo o cualquiera saca el celular y empieza, ¿verdad? Porque no puedo ni siquiera tener esos minutos conmigo misma de tolerar el aburrimiento o mis propios pensamientos o lo que estoy sintiendo. Entonces, no se nos enseña, ya no se nos enseña, bueno, nosotros pues lo aprendimos un poquitito más, pero estas nuevas generaciones no toleran el malestar, no saben ni siquiera qué es. Corremos para quitarles cualquier tipo de incomodidad. Entonces, el poder vivir con el dolor, que como vos decís, es inherente, todos sentimos dolor, todas las emociones son válidas, y saber inclusive de las cosas más importantes, el saber que no importa qué tan fuerte o qué tan intenso sintamos ese dolor o esa tristeza o ese enojo, que es momentáneo y va a pasar, y que entre menos lo evitemos y más estemos en contacto con lo que estamos sintiendo, es más fácil que sepamos qué hacer con eso, qué habilidades podemos utilizar
es más fácil darnos cuenta que es momentáneo y que va a pasar, que es de las cosas que, bueno, es vital igual para nosotros como los consultantes, como terapeutas, para los consultantes y para la gente, para todo el mundo, pues todo el mundo vive todas las emociones y eso está bien. Ujú. Bueno, Mónica, pero ¿cómo llevar la DBT a los consultantes y a que lo puedan aplicar a su vida cotidiana? Y esa pregunta también es fenomenal. ¿Por qué? Porque a veces se ha pensado que la DBT, entonces si tú no utilizas ese protocolo y el protocolo rígido, y entonces si no lo haces dentro de sesión, entonces esto no funciona. Pero entonces, ¿cómo llevar a los consultantes a que sí lo puedes hacer tú? Y lo puedes hacer en tu vida cotidiana a partir de tus propios recursos y de tu entorno real. Sí, yo creo que, bueno, ahí es a donde el entrenamiento en habilidades para mí es lo más valioso que tiene DBT. Inclusive, si, bueno, eso lo dicen los estudios y yo lo he visto montones. Si a mí me ponen a escoger entre terapia individual, que verdad, que es impresionante, entre terapia individual o grupo de habilidades, yo digo grupo de habilidades, sin duda, Ujú, porque el grupo de habilidades le da este abanico al consultante de todas estas nuevas herramientas que ujú, puede aplicar para sus relaciones interpersonales en la efectividad interpersonal, para, bueno, lo hemos estado hablando, tolerancia al malestar con todo el tema de mindfulness y de regulación emocional, eh, todo este abanico de cosas nuevas que ujú, inclusive en un manual a donde le vamos a decir, mira, si te pasa esto o si quieres pedirle algo a alguien, tenés un guión de cómo ujú, hacer específico y que tengan un manual, que puedan hacer tareas y que lo tengan ahí y que puedan parar y decir, ok, mira, sí es cierto, yo tenía esta habilidad que me podía servir para tal cosa, voy a ir a buscarla o la he practicado y ya me sale natural. Entonces es ahí donde se sale del consultorio la terapia y empieza a ser un modelo que se vive en, el día a día. Entonces, por eso para mí no hay nada, y de verdad lo puedo decir, porque pues, yo practico la terapia, la psicoterapia individual, pero no hay nada que una terapia individual haga que un grupo de habilidades no supere. ¿Por qué? Porque el grupo, la terapia individual está bien, nos va a dar la parte de, de por qué pasan las cosas, cómo se instauran las conductas, el análisis en cadena, y le ujú. vamos a explicar por qué hizo esta conducta y demás, y por, qué, por cuál conducta podría reemplazarla, pero a donde lo aprende en el grupo de habilidades, lo aprende con personas que se dan cuenta de, yo no soy la única que le han dicho que es mala y que es manipuladora, Ujú. así que hay otro montón de gente aquí conmigo, ¿verdad? La universalidad del síntoma que conocemos, que se siente igual que yo y que vive igual que yo, y pues la gente comenta sus experiencias, entonces, y además entonces se le dice, está esto que puedes utilizar en este momento y esto, pues si bien en el análisis en cadena que podemos hacer en la psicoterapia individual, lo vamos a utilizar y le vamos a decir, ah, pero pudiste haber utilizado esta conducta saludable, ah, pero pudiste haberla utilizado del otro. Definitivamente sin el tipo de habilidades que nos dé ese tiempo para poder explicar la habilidad como tal, no, pues no nos va a dar el mismo resultado. Y lo otro es, inclusive, si no se hace el análisis en cadena, per se, en una psicoterapia individual, el consultante mismo podrá darse cuenta en determinados momentos, bueno, estoy teniendo un problema con tal persona, no le estoy pudiendo poner un límite. Ya me acordé que en el grupo de habilidades me dijeron que el Dearman me sirve para eso. Entonces, por eso les digo, para mí, vital, pero vital. Y no solo para los consultantes, sino para nosotros los terapeutas, es fundamental. La parte de todos hacemos lo mejor que podemos. Ujú. Entonces nos evita juzgarnos a nosotros como terapeutas cuando las cosas no están saliendo como queremos, como decías, ¿verdad? Que el protocolo no me está saliendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y decir, bueno, no me voy a juzgar a mí y no voy a juzgar tampoco al consultante, porque todos estamos haciéndolo lo mejor que podemos. Y lo otro importantísimo para el consultante y para el terapeuta de entender que nos habla DBT es que si la terapia como tal no está funcionando, entre comillas, o no nos está dando los resultados que nosotros quisiéramos a la velocidad que quisiéramos, no vamos a juzgar ni a culpar,
ni al consultante, ni nos vamos a juzgar ni a culpar al terapeuta. Tenemos los grupos de consultoría donde podemos expresar lo que estamos sintiendo y revisar, pero no vamos a culpar ni a patologizar, ni a nosotros, ni nos vamos a sentir nosotros mal terapeutas porque el consultante no volvió, porque el consultante se autolesionó la siguiente semana, ¿verdad? Que vino cuando lo habíamos visto la semana pasada, sino que lo vamos a ver más como, ok, ¿por qué está pasando esto? ¿Cuál fue, a qué estaba respondiendo esto, a qué estímulo? Más allá de, ay, no, lo hicimos mal, no se lo enseñamos bien, o, ay, no, no quisiste hacer la tarea, no lo quisiste poner en práctica, ¿qué es lo que te está pasando? Entonces, nos ayuda muchísimo a nosotros como terapeutas no sentir, sí, no, lo estamos haciendo fatal, no estamos aplicando los protocolos como tiene que ser y bueno, que es muy común, ¿verdad? Como nosotros como los terapeutas, y lo he visto muchísimo, el sentirnos nosotros malos terapeutas, el decir, no, no, es que no lo estamos haciendo bien. Entonces Claro. aquí hace la diferencia. Y eso está muy relacionado con desde cuando vemos la inflexibilidad psicológica, ¿no? Entonces allí llegamos con esos pensamientos tan inflexibles a inclusive a autoculparnos todo el tiempo. Pero, Mónica, preguntarte por qué es importante incorporar DBT, me parece a mí que es una pregunta muy obvia cuando el terapeuta DBT debe hacer coaching telefónico, cuando el terapeuta debe ayudar con el plan de crisis, cuando el consultante que se presenta tiene una alta ideación suicida y hay que luchar con todo esto en el día a día, gestionarlo y terapéuticamente hablando. Yo sé que es muy importante, pero ¿cómo incorporar el DBT a la vida cotidiana de un terapeuta? Me gustaría, por ejemplo, saber qué tan útil ha sido para ti, cómo lo incorporas, ¿sí? Y cómo te ha ayudado. Hay varias habilidades de DBT que para mí han sido fundamentales. Una es, bueno, que yo no lo practicaba, pero bueno, se practica en muchos modelos de terapia, que es el mindfulness. Ujú. Y aquí siempre, pues yo lo hablo en el grupo de habilidades, pero siempre me gusta decirlo. Hay un video por ahí en YouTube que habla de mindfulness y dice, y tal vez muchos lo han visto, y dice que si hace 100 años veíamos a alguien con unos tenis corriendo por la calle, nos parecía una locura y qué estaba haciendo esa persona. Y hoy en día nadie duda que el ejercicio físico es una parte fundamental del autocuidado y que todos debemos de hacer ejercicio, bueno, por la parte física, pues obviamente también el bienestar físico, pero por el bienestar mental. Y que lo mismo con el tiempo va a pasar con el mindfulness, va a volverse una práctica que tiene que ser diaria y constante en nuestra vida. Y el poder hacer esa pausa cuando, como decís, tuvimos un paciente o un consultante que es un poco retador para nosotros, o un día difícil, porque todos, además del trabajo, tenemos nuestras propias vidas y nuestras propias situaciones, y pues tenemos cosas que nos pasan difíciles, poder hacer esa pausa consciente para darnos cuenta qué es lo que estoy sintiendo, hace una gran diferencia. Y después la tolerancia al malestar y la aceptación radical para mí es básica. El Ujú, poder decir, esto es lo que tengo ujú, en este momento y estas son las cartas que me tocaron y con estas cartas voy a tratar de hacer el mejor juego posible. Eh, ujú, Eso me permite a mí, desde la aceptación, desde esto es, y radicalmente lo acepto una y otra vez, aunque me duela, aunque me enoje, aunque me cause malestar. Entonces, nos ayuda mucho en nuestro trabajo y en nuestra vida particular. La otra parte importante, pues, es el tema de la gestión emocional, ¿verdad? No, a ver, de repente no todos nos desregulamos de una manera terrible, larga, en que nos sumimos en una depresión de días o como le puede pasar a un consultante, pero ¿quién no se ha desregulado en algún momento en ujú, que una situación difícil? Entonces, el poder decir, ok, estoy desregulado, estoy trabajando en mente emocional, voy a gestionar mi emoción de tal manera, voy a utilizar mi mente sabia, ujú. o voy a darme cuenta que esto es tan difícil que estoy pasando, se siente terrible, pero sé que como las olas, es una ola muy grande, un tsunami terrible, pero sé que eventualmente va a pasar. Entonces, esas son cosas que a mí me han ayudado y que Ujú, estoy segura que cualquier persona que las aplique, tenga regulación emocional o no, va a sentir una diferencia en su vida. ujú.
Acá nos gustaría entrar a revisar cómo incorporar la DBT en la vida cotidiana de los consultantes pero a partir de esta pregunta, dice una persona que está conectada, dice, ¿qué habilidades o qué técnicas se pueden implementar en la vida cotidiana frente a la conducta suicida o parasuicida? ¿Esto sería para el consultante o para el terapeuta? Yo pensaría que lo podríamos hablar en cada uno, algunas recomendaciones para cada uno y lo hacemos así de manera general. Ok, entonces yo creo que para este tipo de conductas, pues que son muy difíciles y se sufren mucho y las sufrimos los terapeutas y las sufren los consultantes, Ujú, a los terapeutas nos causan una angustia terrible y pues al consultante pues por supuesto también. Entonces, las conductas que se pueden utilizar para el consultante sería pues obviamente el mindfulness, eh, la parte de regulación emocional, ¿verdad? Y la parte de comprobación de hechos. Por ejemplo, cuando me aparecen estas conductas, cuando me aparecen estos pensamientos, ¿a qué están respondiendo? O por qué. Y como, bueno, vos que sos experto en ACT, sabes que podemos decir, bueno, esto es un pensamiento que responde a no una realidad. no una realidad. Puedo verlo como aquí viene mi pensamiento de que Ujú, debería estar muerto o estaría mejor muerto o la gente estaría mejor sin mí, pero lo puedo ver como mi pensamiento que responde a ujú, cuando tengo un problema con alguna persona en específico. Inclusive podemos ver a dónde apareció y cuándo apareció. Y a partir de que entendemos que es un pensamiento y podemos separarlo de los hechos, podemos hacer una difusión, que eso lo habla más DAC que DBT, pero bueno, es igual de efectivo, sí. obviamente. Entonces, podemos implementar conductas como mindfulness a nivel, bueno, retirar, digamos, si tenemos alguna ideación, ¿verdad? Que ya es más la parte conductual de cómo lo vamos a hacer. Entonces, retirar los objetos de que nos van o que hemos pensado utilizar en nuestro plan. En la parte interpersonal, saber a quiénes podemos llamar o con qué apoyos tenemos en los momentos que, tenemos, que sentimos estas cosas y explicarle inclusive a la persona, ¿verdad? Bueno, es que yo tengo estas ideas porque me ha pasado en mi vida que cuando han aparecido estas ideas me he sentido más tranquilo, me ha dado un poco de paz saber que tengo, por ejemplo, esta escapatoria, eh, Ujú. una escapatoria, ¿verdad? Porque es una solución permanente a un problema que no es permanente, pues ningún problema es permanente, pero entonces que esa otra persona entienda, entonces tener, por ejemplo, esos contactos de emergencia, todo eso se habla en DBT. Y pues la parte esta se vuelve muy importante, ¿verdad? Tolerancia al malestar, qué hacer en el momento de la crisis, las habilidades TIP, bueno, que son las más famosas de DBT, los DIELOS, que todo el mundo conoce los DIELOS, pero dentro de las TIP hay otro montón de habilidades que se pueden utilizar, desde meter la cabeza en un tazón de agua. Hay gente que los hielos no lo soportan, ¿verdad? Porque igual que son hipersensibles a las emociones, son hipersensibles a Ujú, nivel sensorial. Entonces uno le claro. da hielos y dice, di, no, yo agarro hielo y me quemé. Pero hay otras cosas que puedo hacer. Por ejemplo, la relajación progresiva. Eh, entonces son cosas que puedo utilizar justo en el momento de la crisis y que me van a bajar la ansiedad. Yo siempre les digo, miedo a su ansiedad, si su ansiedad o su ideación en ese momento está en 100, entonces de 100 a 80, 70 necesita utilizar habilidades de tolerancia al malestar. Probablemente no con una habilidad cuando nos sentimos así de mal con estos pensamientos o con estas conductas, probablemente no es que vamos a utilizar una habilidad y va a ser suficiente, entonces utilizamos TIP hasta que ya, por ejemplo, estamos en 70. Una vez que estamos en 70, ya podemos utilizar regulación emocional, ¿verdad? Y Ujú, ahí con habilidades de regulación emocional. Eh, ya sea cambiar la emoción, ver si nuestra emoción está justificada, mindfulness de las emociones, etcétera. Ya cuando bajamos a 30, por ejemplo, y ahí lo podemos ir midiendo y aprender a medir, ya podemos utilizar habilidades de mindfulness. Pero no hay una sola habilidad cuando estamos con algo tan difícil como conductas suicidas o parasuicidas, que nos vaya a decir, hicimos esto y nos lo arregló. Generalmente es ujú, una cadena de cosas que tenemos que ir haciendo poco a poco para que podamos llegar a manejarlos de una forma más efectiva.
Ok. No sé si me la pregunta, por lo menos para la parte de consultantes. Sí, y para la parte de terapeutas, y allí me gustaría que pudiéramos enlazarlo con no solamente con qué hacer, sino cuáles son los beneficios que se reciben, porque allí quienes trabajan en sí, esos, los terapeutas que incorporan DBT y quienes no incorporan DBT en su vida cotidiana, pues deben encontrar unas diferencias. ¿Qué nos podrías ampliar información sobre esto? Sí, yo creo que trabajar con consultantes con conductas, como lo dije anteriormente, suicidas o para suicidas, es altamente angustiante, ¿verdad? No es algo que simplemente dejamos en el consultorio y ya, bueno, está el coaching telefónico que le damos la opción al terapeuta, digo, perdón, al consultante que lo tenga, le damos al consultante, pues, tenés tales recursos y a tales personas a quien tenés que llamar, entrenamos a los familiares o a las personas que van a estar ahí para esas personas, pero igual no se nos quita la angustia. Igual es algo que tenemos en la cabeza. Entonces, pues ahí entra la aceptación radical, ¿verdad? Que estamos pasando por un momento con un consultante que es difícil eh, y pues estamos en eso. Yo una vez, no me acuerdo a quién, pero a alguien de DBT y eso me cambió completamente la percepción de esto. Alguien de DBT aquí en Latinoamérica llegó y dijo, el suicidio se puede prevenir, pero no se puede prever. Y a mí eso me hizo clic increíblemente, porque yo digo, claro, o sea, yo puedo tomar todas las medidas del mundo posibles, puedo trabajar con el consultante todo lo que se pueda, puedo estar ahí para el consultante, pero eventualmente pues es el consultante el que toma la decisión, no Ujú. es uno. Y a Ok, veces, y a veces la decisión es se toma, ¿verdad? Por la dificultad de control de impulsos en un momento. Se sí. habla de que un porcentaje muy alto de consultantes que cometen suicidio o tienen conductas para suicidas hacen el planeamiento y lo ejecutan en una hora. Entonces, Ujú, no necesariamente lo pudimos prever y ujú. no necesariamente pudimos estar ahí. Entonces, el no juzgarnos, el saber que a veces esto puede durar bastante tiempo ahí en la mente del consultante, que el consultante puede hacer muchos intentos y que podemos darle todas las herramientas, pero no está en nosotros, o sea, aceptación radical. Es algo que al terapeuta le va a ayudar montones y personalmente a mí me ha ayudado a lidiar con pacientes o con consultantes que pues lidian constantemente con este tipo de ideas o que han tenido gestos suicidas y para inclusive los terapeutas que han tenido consultantes pues que efectivamente han cometido suicidio, la parte de poder hacer mindfulness de sus emociones y de lo difícil que se vuelve y de vivirlo sin tanta vergüenza, porque se vive con muchísima vergüenza para el terapeuta, ¿verdad? Es como un fallo terrible. Si el paciente o el consultante finalmente pues toma la decisión de cometer el suicidio o de suicidarse, para el terapeuta lo vive muy solo y lo vive con muchísima vergüenza. Entonces, cuando nos dejamos de juzgar y lo vemos como que nosotros hicimos lo mejor que pudimos, le dimos las herramientas, estuvimos ahí para el consultante, pero eventualmente no fue una decisión de nosotros y lo aceptamos como tal, entonces se vuelve un poco más fácil de digerir y se vuelve más fácil de poder inclusive estar ahí con nuestros consultantes, porque el miedo, ¿verdad? Cuando trabajamos con miedo, se nos hace más difícil ser empáticos hacia nuestros consultantes. ¿Verdad? Si yo estoy con un consultante que yo sé que está con ideación suicida y que yo le he dado herramienta A, B, C, Z y sigue ahí y tenemos tanto miedo de que vaya a hacerse algo, entonces probablemente la empatía empieza a disminuir y se da pues este efecto de desgaste por empatía también, ¿verdad? Que es muy común en terapeutas que trabajamos con consultantes ¿verdad? Con conductas que son complicadas entonces el paciente o el consultante también se siente invalidado. Entonces no estamos ahí para ellos como deberíamos de estar o como podríamos estar. Entonces, el hecho de poder aceptarlo, el hecho de poder decir, ok, voy a darle todo lo que pueda, pero hasta ahí puedo, voy a hacerlo lo mejor que pueda, es un cambio para nosotros y definitivamente el consultante lo va a sentir en el momento en que tengamos menos miedo.
Claro, y es que el ser humano, lo que tú decías, es impredecible, entonces en cualquier momento puede tomar la decisión. ¿Por qué? Porque ya en algún momento lo pensó, lo contempló, es simplemente decidirse. Por eso no se puede subestimar, ¿sí? Por eso tampoco se puede juzgar a decir, no, es manipulación, porque es una tendencia en los hogares, con las familias y cuidadores, o con algunos profesionales de la salud mental, ¿sí? Y yo siempre les coloco el ejemplo un poco a los chicos, el caso de esta Miss Universo que era Miss Estados Unidos, al Miss Universo, y ella se tira de su penthouse en Nueva York y pues todos la veían en las entrevistas sin ningún signo o sin ninguna muestra, ¿sí? Entonces, somos impredecibles. Entonces, lo que tú decías es valiosísimo. Podemos trabajar mucho en la prevención, pero esto que incida de una manera significativa en decir, es que en realidad trabajamos tanto en prevención que no va a pasar, pues no lo podemos estimar. No, y vivir sin tanta vergüenza si a alguien le llega a suceder, ¿verdad? Porque Ujú. definitivamente se vuelve una cosa, una culpa terrible, y una vergüenza muy grande, y eso hace que tendamos a vivirlo muy solos, sin poderlo compartir. Entonces, el poderlo compartir y decir, hice lo mejor que pude, pero bueno, de ahí me pasó esto con un consultante. Yo creo que, pues para eso están los grupos de consultoría en DBT, pero en general puede hacer un gran cambio en la forma en que vivimos esto si nos llegara a pasar. Claro, otro aspecto valioso y por eso se justifica tanto el incorporar las habilidades de BT, todos esos elementos de BT para nosotros como terapeutas, está relacionado con eso que tú decías, que el intentar atender a alguien con miedo es tomar decisiones a partir del miedo, es disminuir mi eficacia a partir del miedo y pues todo lo que, no solamente lo relacional como terapeuta, sino todo el impacto que puede tener en mi vida ya personal, ¿sí? Digamos, por ejemplo, yo atendí pacientes desregulados en cárceles y era más complejo aún, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque parece ser lo que identifiqué, porque bueno, estaba en unidades de salud mental, en cárceles de otros lados, es que los pacientes institucionalizados muestran una complejidad más en eso que, pues, en ese tipo de conductas, ¿sí? Entonces es un poco más complejo. Entonces, trabajar en nosotros siempre va a ser una base fundamental para nosotros y para poder brindar un servicio más eficaz, ¿sí? Bueno, Mónica, pero háblanos de cómo estamos en la evidencia científica, DBT, cómo se posiciona en este momento para pues toda esta propuesta tan fenomenal que tiene, que muestran los ensayos clínicos, qué nos dice la evidencia científica. Bueno, desde el 91, que es el primer estudio que se hace de DBT, hasta el 2024, como te dije, que estuve investigando un poco, eh, cada vez más se demuestra la eficacia de DBT en reducir hospitalizaciones, conductas autolesivas, eh, y conductas suicidas en pacientes o de consultantes con desregulación emocional. Entonces, se habla, por ejemplo, de que en adolescentes, con inclusive un protocolo breve, que los protocolos de adolescentes a veces se habla que son 20 semanas o 20 sesiones. Ahora hay protocolos breves de 8 sesiones. Por ejemplo, se baja enormemente estas conductas y, por ejemplo, las conductas autolesivas, estaba leyendo un estudio que bajan de un 80% a un 38%. Entonces, definitivamente se habla de una alta eficacia en los protocolos de DBT para diversas sintomatologías que puedan presentar los consultantes. Pues yo no he trabajado tanto con sustancias, pero el hecho de que sea un protocolo diferente, ¿verdad? A protocolos tipo alcohólicos anónimos y así, que a donde el consultante tiene que parar de usar el consumo y es mucho más, bueno, creo yo, lo que he leído, se le juzga también, aunque también hay aceptación radical y son protocolos valiosos. También se han mostrado ser bastante eficaces, sobre todo en ambientes institucionales. Hay un estudio también el año pasado de lo que vos estabas hablando,
con pacientes en contextos forenses, a donde también demostró ser bastante eficaz en relación a terapias como de prevención de recaídas y demás. Y a veces, ¿verdad? Yo siempre he dicho, bueno, el modelo de terapia que tiene más estudios es la terapia cognitivo-conductual y DBT, bueno, y más eficacia, y es la que nos enseñan ahora pues en las universidades a todos. Y DBT en muchas sintomatologías y en muchas, entre comillas, diagnósticos, ha resultado en los estudios igual de eficaz o ha superado en eficacia a la terapia cognitivo-conductual o la segunda generación, sobre todo, decía, conductas autolesivas, menos hospitalizaciones, que bueno, que las hospitalizaciones pues es una cosa que se sabe que es muy difícil, ¿verdad? Para el familiar y para el consultante, cómo le va a afectar su trabajo, su vida, etcétera. Y por supuesto, pues la parte de ideación suicida. Ujú. Bueno, Mónica, ¿algunas fuentes bibliográficas que nos puedas recomendar para introducirnos a este maravilloso mundo de la DBT? Sí, bueno, a mí en lo personal, el libro del 93 es básico de Marshall Linehan, ¿verdad? Donde empieza. Y a partir de ahí empiezan los manuales, porque, bueno, como DBT es tan estructurado, trae manuales. Y trae manual para el terapeuta y trae manual para el usuario en el tema de habilidades. Entonces, inclusive no hay nada ni siquiera que inventar. Todo está. Ujú, No es ujú, que tenemos que planear una sesión y que tenemos que inventarnos a ver qué le vamos a hacer, si no vamos a decir, ok, vamos a trabajar tolerancia al malestar, ok, le vamos a enseñar habilidades tipo, le vamos a enseñar mindfulness, está en eso. Vamos a enseñar regulación emocional, ok, aquí está acción opuesta. Entonces, inclusive nos da un abanico de cómo enseñarlas, cuáles son las tareas que tenemos que dejarle al consultante, cómo enseñarlos. Entonces, no hay nada que inventar, o sea, ujú. todo está. Y bueno, para mí algo valiosísimo que a mí me cambió fue el libro que escribe Marshall Linehan en el 2015, que es su autobiografía, que es Una vida que valga la pena ser vivida. Está en español y en inglés y se los súper recomiendo como ella explica lo que fue su hospitalización muy larga, ¿verdad? Ya tuvo un proceso de hospitalización muy largo, cómo lo vivió y cómo ella decide en algún momento decir, bueno, es que yo no quiero vivir así, no me gusta. Explica todo su proceso biosocial, ¿verdad? Cómo ella, dentro de una familia, eh, dentro de una familia como muy tradicional de Estados Unidos, de la mitad del siglo pasado, eh, es muy invalidada porque no se parece tanto al resto de sus familiares. Entonces, cómo esta invalidación que ella recibe la lleva ahí, a esta ideación suicida, a las conductas autolesivas, y cómo llega a ella en un momento a decir ya, y a partir de eso, pues hace DBT, pero a diferencia de otros modelos, creo yo, donde no tenemos ese background o esa historia de cómo se llegó ahí y el hecho de la compasión, ¿verdad? Con la que ella habla de sí misma y la compasión que le da a uno en el momento en que lee su historia, entonces le da un entendimiento diferente de lo que nuestros consultantes están viviendo. Y bueno, a los consultantes también les hace cuando pues, por ejemplo, uno en el grupo de habilidades, porque no necesariamente se van a leer el libro, pero cuando uno en el grupo de habilidades, desde el libro, desde la biografía, les cuenta un poquito la historia, les encanta porque dicen, bueno, ¿quién inventó esto y por la razón que me lo están enseñando, se ha sentido igual como me siento yo en este momento. Entonces, para mí, ese es básico y yo lo leería de primero, antes de aprender todo lo demás. Ok, Mónica, de manera un poco rápida, ¿algunas recomendaciones finales muy precisas sobre la aplicación de DBT en la vida cotidiana, tanto de consultantes como terapeutas? Algo que se te quede por allí, que quisieras decir, no irte a esta entrevista sin dejarnos estos mensajes. Sí, bueno, para el consultante yo creo es aprenda sus habilidades, no se juzgue, hágalo todos los días lo mejor que pueda y cada día va a ser mejor y hay días más fáciles y más difíciles. Hay días Ujú. que las habilidades se van a poder poner en práctica sin ninguna dificultad o con un poquito y hay días en que por el malestar que tenemos van a ser más difíciles y se vale que ese día no pudimos. Lo importante es podernos devolver. Y pues si nos desregulamos o tuvimos alguna conducta de regulación, saber que todos lo tenemos, Ujú. pero lo importante es más rápido o con menos dificultad
o con menos problemas adyacentes, digamos, que tiende a generar la conducta problema, podernos devolver a un estado basal, a donde nos sintamos mejor. Y pues para los consultantes, ser compasivos. Para mí la compasión, sobre todo cuando trabajamos con este tipo de consultantes, es súper importante. Primero, el autocuidado también, ¿verdad? No tener demasiados pacientes o consultantes al mismo tiempo con patologías tan complejas, porque el desgaste por empatía pues es una cuestión real y nos volvemos menos eficaces en cuanto menos empáticos estamos, y es normal si estamos siempre preocupados, ¿verdad? Y estamos cargadísimos con pacientes difíciles, volvernos menos empáticos y es porque estamos cansados o porque estamos preocupados. Entonces, esa parte de no tener demasiados, medirnos cuántos podemos tener nuestras redes de apoyo, nuestros grupos de consultoría, nuestros grupos de supervisión, y pues obviamente el autocuidado, pues que siempre tenemos que tener, el mindfulness, el ejercicio físico, dormir bien. Eso es básico, y no dormimos suficiente. Entonces nos quedamos, ¿verdad? A veces hasta nos quedamos pensando en los consultantes en la noche. Bueno, es que yo sé que tenía ideación suicida, y será que, ¿verdad? Y será que hoy en la noche, ¿verdad? Entonces, el tener higiene del sueño y estrategias para poder dormir bien, para poder estar fresco al día siguiente, para recibir a nuestros consultantes, y ser compasivos. Y bueno, a mí la que me cambió la vida, como les digo, es la aceptación radical. Es lo que es, tanto para los consultantes como para nosotros los terapeutas. Mónica, una oyente, una persona que nos está viendo acá en el en vivo, te pregunta de un caso satisfactorio que te haya dejado. No tenemos sino como un minuto, que si nos podrías contar algo sobre un caso satisfactorio que te haya dejado en tu vida personal y profesional. Sí, bueno, hubo una consultante que empecé a ver joven, eh, tenía 15 años, con muchísima conducta suicida y autolesiva, ¿verdad? Y una decía, no, hombre, esto va para trastorno límite, no hay duda. Y empezamos a trabajar, hicimos un trabajo bastante intenso, fue largo, hubo pues mucho apoyo de la familia, que esta parte es súper importante. Pero hoy en día puedo decir que ya han pasado sus años y yo no podría decir que esta consultante tiene, o nadie la diagnosticaría, o nadie le pondría ninguna etiqueta de TLP ni nada. Entonces, ese fue un caso que fue bastante satisfactorio. Y así he tenido otros, ¿verdad? Que al final uno dice, ¿será que no tenía? Y no, no necesariamente era que no tenía, sino que ya ahora pues funciona diferente y se siente diferente y su vida tiene resultados diferentes. Mónica, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Qué servicios ofrecen? Este es un espacio para ti. Muchísimas gracias. Bueno, nosotros tenemos DBT San José, que es un grupo de habilidades en línea. Hemos tenido, empezamos curiosamente la primera semana de la pandemia, porque volvimos del entrenamiento, bueno, Janet Castillo y yo, que es mi colega, y volvimos del entrenamiento el 29 de febrero y 2 semanas después cerraron todo y dijimos, tirémonos al agua y hagamos un grupo de habilidades. Y pues desde entonces lo hemos hecho virtual y nos ha ido bastante bien. Hemos tenido consultantes pues de otros países, hemos tenido gente que se ha conectado desde España, Estados Unidos, Panamá, y ha sido, pues la gente ha estado bastante satisfecha con el grupo, ¿verdad? Les ha gustado y creo que les ha ayudado. Y bueno, pues psicoterapia individual, me pueden escribir. Está la página en Instagram de DBT San José. Mi página en Instagram está en proceso hace rato. Tengo que aceptarlo y no juzgarme al respecto. Profesional, pero está DBT San José, está el correo de dbtsanjose@gmail.com y mi correo monicamilgram@gmail.com, también para psicoterapia a nivel individual, pues si gustan. Puede ser presencial o online, los resultados pues he visto son exactamente los mismos. Entonces, con todo gusto. Muchas gracias. Mónica, la red de habla hispana de psicólogos contextuales te agradece por estar el día de hoy con nosotros. Una entrevista muy amena que nos dejó movilizados con, bueno, toda esa información que nos das a partir de tu conocimiento y de tu experiencia. Esperamos poder seguir en contacto contigo, revisar otras futuras colaboraciones y nada, que sigamos aportando a la psicología basada en la evidencia. Muchas gracias. Unas palabras de tu parte para poderte despedir al público. No, gracias a ustedes por conectarse en este ratito, un día sábado.
que generalmente es día de descanso o de ver muchos consultantes. Hay gente que ve muchos consultantes el día sábado. Y pues no, yo encantada, es un tema que definitivamente me apasiona, que me cambió la forma de hacer psicología y de verme a mí misma y a mis consultantes. Entonces el poder hablar de eso hoy aquí con ustedes es un verdadero honor y más bien te agradezco a vos el tiempo, el espacio y el poder divulgar este tipo de cosas para el mundo hispanohablante, porque a nivel de otras latitudes se habla mucho más, hay mucho más, pero el poder que vos le dediques, ¿verdad? Pues todo el tiempo, hace rato estamos conversando, el hacerle la publicidad y todo, pues más bien muchísimas gracias a vos por estos esfuerzos, me parecen increíbles, me parece que tomarte el tiempo para esto hace un cambio probablemente en la vida de muchas personas. Gracias a ti, gracias a todos y nos vemos en una próxima entrevista contextual. Hasta luego.